Bueno, yo lo primero que quisiera es felicitarles a ustedes por la labor que están haciendo, ¿no? Ya más se nota, estoy comprobando, ¿no? Tu cualificación como geógrafo en ciernes, ¿no? Que ya debes haber cursado al menos 2 asignaturas, ¿no? De tecnologías de la información geográfica y le estás sacando buen partido. No sé si ya, por otro lado, tenías habilidades al respecto y tal. Ninguna, pero bueno, en las dos asignaturas tuve el honor de tener las matrículas, así que es algo que siento que se me da bien. Pues muy bien, formidable. Bueno, y también comparto vamos, y encarezco el esfuerzo que están haciendo por cualificar una opinión crítica, ¿no? Hay muchos motivos para tener una opinión crítica respecto a la urbanización, al proyecto de urbanización y el curso, ¿no? En Cuna del Alma, que pueden ir desde sentimientos y emociones que son completamente respetables y legítimas, pero claro, con eso no frenamos el proyecto, ¿no? Hay que efectivamente, y coincido contigo, que a lo mejor se nos escapa al ámbito más propio de la geografía, pero una cuestión fundamental es el derecho, es la legislación y es cualquier cuestión ahí que pueda estar vulnerando alguna especie protegida, patrimonio arqueológico y algunas otras cosas que pudiera haber, ¿no? De lo que se ha estado haciendo. Ahora, siguiendo, hay otra idea que me gustaría transmitirte y que no sé si es probable, que es posible que ya lo hayan comentado otros compañeros, y es que el espacio natural protegido de la caleta de Adeje corresponde o forma parte de un tipo de espacios naturales protegidos que en su momento se lograron obtener en el año 1987, ya hace mucho. Yo era estudiante de geografía en aquellos años, cuando de repente una ley del gobierno de Canarias con 2 artículos y un anexo cartográfico logró proteger cerca de la mitad de la superficie del archipiélago, como resultado de muchas luchas ecologistas anteriores, y también de un gobierno que hubo, bueno, excepcionalmente en ese periodo, que fue sensible a esto, ¿no? Entonces, claro, eso incluyó grandes espacios, ¿no? Anaga, que en aquel momento se declaró parque natural, después ya se reconfiguró como parque rural y tal. Anaga, Teno y otros, bueno, la Corona Forestal, que es un gran espacio que bordea el Parque Nacional del Teide y tal. Pero luego hay otros muy chiquititos, con frecuencia ubicados en ámbitos costeros, que claro, ya en aquel entonces se apuntaba a esa dirección y después no ha hecho sino consolidarse, que vienen a ser como una especie de zonas verdes en medio de todo el litoral urbanizado. Claro. Entonces, es un espacio tan pequeño, lo mismo que le sucede a otros, ¿no? A, yo qué sé, el Tabaibal del Porís, el acantilado de la Hondura, en Fasnia, ¿no? Y alguno más, ¿no? Que son espacios tan pequeños en medio de zonas urbanas y en particular esa de ahí, Sí, que tienen, creo yo, aunque ahí podrían hablarnos más los ecólogos y tal, tienen poca viabilidad ecológica. Si al final resulta que por el lado de la caleta de Adeje ya está prácticamente urbanizado hasta el mismo lindero del espacio natural, por encima tienes unos campos de golf, y ahora por el otro lado, por el lado del puertito, además del pequeño caserío histórico que hubo allí, pues ahora se monta esa gran urbanización, ¿no? Más otras claro. que pudieran venir por encima, ¿no? Entonces, claro, al final pues se convierte eso, en la zona verde de un espacio urbano, turístico, hotelero, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante, en la línea que, por lo que veo en los mapas, ¿no? Que ustedes están planteando, lograr ampliar eso, de la misma manera que también sería importante consolidar corredores ecológicos que conecten este espacio natural protegido con otros espacios naturales, protegidos o no, pero que no estén antropizados, no estén muy transformados, para que pueda haber viabilidad en la transmisión de propágulos, de semillas, sobre todo hablo de la parte biótica, ¿no? Y que le dé viabilidad a eso y no se convierta, pues eso, en un espacio totalmente rodeado, bordeado y circunscrito por las transformaciones humanas, ¿no? Entonces eso es una cosa que tiene mucha importancia. Bueno, hay otra cosa, desde el punto de vista del paisaje y del paisaje geológico, de los recursos geopatrimoniales, ¿no? Que es como ahora se les denomina con razón y tal, se da la circunstancia de que los paisajes pumíticos, ¿no? Las nimbritas que tú nombrabas, una de las manifestaciones de eso, los paisajes esos que son resultado de coladas piroclásticas sálicas o de lluvias piroclásticas, ¿no? De toscas y jables, como popularmente se les conoce, Ujú. han estado muy poco valorados en Tenerife. O sea, hay una valoración importante de otro tipo de espacios, pero sobre todo buena parte del sureste, el sur y el suroeste de Tenerife, donde predominan estos materiales, han estado poco valorados. Te digo esto
porque estoy colaborando en un trabajo con una persona, con un arquitecto, que lleva muchos años trabajando en la puesta en valor de los paisajes puníticos, ¿no? Que se llama Alberto Luengo. Y justamente ayer, todos los miércoles, salimos al campo, por eso te decía que el miércoles no me podía ver contigo. Claro. Todos los miércoles salimos al campo, ayer estuvimos recorriendo una vez más la zona de los derriscaderos, en la parte alta, por encima del polígono industrial de Granadilla, pero al otro lado de la autopista, que es una maravilla absoluta, ¿no? Es un espacio natural chiquitito, muy poco conocido, pero que es fundamentalmente de ese tipo de paisajes, con un montón de formas de modelado erosivo, algunos aprovechamientos humanos, patrimonio cultural vinculado a ese tipo de materiales, etcétera, ¿no? Pero en el sur hay grandes extensiones que estamos tratando de documentar y de identificar y de tratar de interpretar las formas del paisaje y cómo se han modelado y tal. Y nos damos cuenta de eso, de que es un espacio muy poco valorado por las propias personas de la isla y también, por supuesto, por los visitantes. Se da la paradoja de que los turistas, la mayor parte, acceden por el aeropuerto del sur y entran a través de una zona punítica, ¿no? Con ese tipo de paisajes. Y salen del aeropuerto, de la terminal, en una guagua, en un coche alquilado, lo que sea, atraviesan esa zona y se van también por ahí. La primera y la última imagen, sin embargo, eso apenas lo hemos puesto en valor. Entonces, esto que tú me acabas de comentar, que la punta gaviota evidentemente tiene un interés geomorfológico extraordinario y paisajístico, porque ahí hay una combinación, ¿no?, de estos materiales indimbriticos con coladas basálticas, como la erosión diferencial que hace el mar, pues da talla, ¿no?, formas distintas y tal. Pues efectivamente, las partes que todo el conjunto que bordea al puertito de Adeje por el sur y por el norte no desmerecen en absoluto de la punta gaviota. O sea que, vamos, pues, no puedo más que coincidir contigo. La visita anterior que hicimos, el otro miércoles anterior, fue ahí, no por el lado del puertito, sino entramos por el lado de la caleta de Adeje, fuimos muy despacio porque vamos documentando, haciendo muchas fotos, tomando notas y tal. Y justo me asomé ahí a Punta Gaviota, gastamos ahí hicimos un montón de imágenes, pero bueno, al otro lado veíamos la otra punta y no puedo más que estar de acuerdo contigo. No puedo más que estar de acuerdo contigo. Eso por lo que tiene que ver con los valores del área, ¿no? Y con la necesidad de, digamos, de hacer que respire, ¿no?, ese espacio, que se puedan ensanchar. Si se amplía la protección absoluta, miel sobre hojuelas, pero si no, al menos, no todo necesariamente tiene por qué ser un espacio natural protegido. Pero claro, lo que no puede ser es que lo que no sea espacio natural protegido se convierta en suelo urbano, ¿no? Claro. Puede haber gradaciones, puede haber tal, ¿no? Como de hecho ahí hubo, pues, usos agrícolas, usos ganaderos y otro tipo de usos. Luego hay otra reflexión que es de otra naturaleza, social, socioeconómica, que es plantearse, ¿para qué necesitamos hoy en día más turismo en general en Canarias, en particular en Tenerife y sobre todo mucho más en particular todavía en Adeje? O sea, Adeje es un municipio que ronda los 50.000 habitantes, que tiene un número de camas con toda la urbanización de Costa Adeje, más el resto de las urbanizaciones costeras de Playa Paraíso, ¿cómo se llama la otra de allá? Bueno, en fin, la otra que ahora no me viene el nombre, ¿no? ¿Fañabé? Costa Adeje, ¿eh? No, ¿Fañabé? No, más allá hacia el norte del puertito de Adeje, ¿no? La Playa Paraíso, Vale. está ¿cómo se llama? Mar Azul, ¿no? Bueno, en fin, más todo el continuo costero que enlaza con Arona, con la Playa de las Américas, Costa Adeje, sí, Fañabé, Miraverde, que ya prácticamente es un continuo urbano hasta la caleta de Adeje, ¿no? Sí. Y que si conjuntamos el cordón urbano de los dos municipios colindantes, Arona y Adeje, desde el Rincón de los Cristianos hasta la caleta de Adeje, hay un continuo urbano ahí que tiene unos 12 kilómetros. O sea, no hay ningún tramo urbano tan extenso en Canarias, urbanizado continuo, repartido, ya digo, el Barranco de Troya lo divide los dos municipios Arona y Adeje. Entonces, el asunto es, se argumenta siempre la creación de riqueza, de puestos de trabajo. ¿Queda alguna persona en el municipio de Adeje o en su entorno que no esté trabajando ya en el turismo, que esté en paro y que desee trabajar en el turismo? Seguramente habrá un número de personas registradas, no muchas, la verdad, pero habrá un número de personas registradas como desempleadas en Adeje, en Arona y en los alrededores, pero porque no quieren, no les satisface o no tienen la cualificación necesaria para trabajar en las distintas profesiones propias del sector turístico, ¿no?
lo que sucede y lo que está sucediendo, pero ni lo descubro yo ni es ningún fenómeno reciente, viene sucediendo desde hace 30 o 35 años por lo menos, ¿no? Esa mano de obra necesaria para la actividad turística, pues se suple importando mano de obra foránea. Puede ser peninsular, puede ser europea, de otros países de la Unión Europea, puede ser latinoamericana, africana, eh, china, rusa o de donde sea, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es que tú digas, bueno, que se puede hacer algún complemento turístico más en la Isla del Hierro para que en la Isla del Hierro genere cierta actividad económica y que algunos jóvenes del Hierro no se tengan que marchar. Yo estoy abierto a discutirlo, no tengo una oposición de principio, estoy abierto a discutirlo, pero en Adeje, que está ya absolutamente... Por otro lado, Adeje y todos los demás municipios del sur turístico de la isla padecen ya desde hace muchísimo tiempo las consecuencias de la superturistización. Tú que estás ahora yendo y viniendo para acá, ¿de dónde eres, Sergio? Yo vivo en La Laguna, pero nos estamos quedando aquí en Arona, justo arriba de Arona Pueblo. Bueno, pues si eres lagunero, todo el mundo en La Laguna y buena parte de la población de Tenerife conoce perfectamente el colapso de tráfico que se produce todos los días del año, desde el norte, desde las 6:30, 7 de la mañana, hasta las 8:30, 9, ¿no? Pero lo que mucha gente de la isla no conoce, y quizá tú estos días lo habrás padecido, es el colapso viario que se produce en el sur, desde más o menos Fañabé hasta Guasa y a veces, según y cómo, hasta casi San Isidro, 2 veces al día. A, por la mañana a cierta hora, pero sobre todo a primera hora de la tarde, es decir, a la entrada y a la salida del turno de mañana de la población que trabaja en la zona turística. Y que es más duro que el del norte, porque el del norte, bueno, si hay un accidente, el tráfico se para, pero si no, lo que vas es muy lento, vas a 20 kilómetros por hora. Pero en el sur de Tenerife, a mí me pilla con frecuencia, es muy habitual que el coche lo detenga y arranques y pares, y arranques y pares. 2 veces al día, todos los días, en laborables y en festivos. En los festivos en el norte, pues como no van los estudiantes ni van los funcionarios de la metropolitana, no hay cola. Pero aquí sí, porque hay turistas todo el año y hay turistas los domingos y hay turistas los domingos. Entonces, eso es un ejemplo claro del colapso al que ya hemos alcanzado, que no se va a resolver ampliando la red viaria, porque lo único que va a hacer es va a aliviarlo durante unos meses, a unos pocos años, y luego va a traer como un imán nuevos vehículos particulares y se va a colapsar. Entre la población, entre los servicios turísticos del sur, hoteles, complejos de apartamentos y tal, ya le advierten a los turistas que si tienen que coger el avión de regreso por el aeropuerto del sur, salgan 6 horas antes, porque si salen 3 horas antes, pueden perder el vuelo, pueden pillarles una cola de 1 hora y pico más tal, y al final pues pueden tener problemas y mucha gente ha perdido vuelos, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es la situación de colapso que se vive en el sistema sanitario. Otro problema es, en unos municipios más que en otros, la situación absolutamente desbordada de abastecimiento de agua o de gestión de las aguas residuales, ¿no? Tenemos ya, con el umbral de turismo que tenemos desde hace ya bastantes años, una situación de saturación. Y añadidos adicionales de turismo en la isla no van a generar ni más empleo significativo que redunde en beneficio de la población local, que está desempleada, ni generación de riqueza que redunde en general para la mayor parte de la población. Pero ya digo, las personas que pudieran laborar en el sector turístico ya están todas enroladas ahí, y el que no es porque tiene otro tipo de preferencia o porque tiene un nivel de formación y quiere trabajar en cosas para las que se ha formado, etcétera, etcétera, ¿no? Por otra parte, esta es una urbanización de capital belga, ¿no? Con lo cual, y en la que, digamos, la contratación de los servicios turísticos, del alojamiento y tal, se va a hacer desde fuera. Tengo, estoy diciendo algunos tópicos que las personas que hemos tenido un planteamiento crítico con el turismo en Canarias, pues venimos repitiendo hace ya muchos años, en fin, va para 4 décadas, ¿me entiendes? Pero sigue siendo válido, no por repetirse pierden valor, ¿no? Y es que una buena parte de la digamos, de la circulación de capital vinculada a estos complejos turísticos se va a desenvolver fuera del archipiélago canario, fuera de la isla.
siempre nos quedaba el asunto de, bueno, pues nos quedan los sueldos de los camareros y los sueldos de las limpiadoras de piso y los sueldos de tal. Pero como ya dije antes, no hay mujer que quiera trabajar de camarero de piso en los municipios del sur que no esté ya trabajando si quiere, porque si no en su lugar van a contratar a una persona colombiana, marroquí, ecuatoriana o de cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, esto es una razón de discutir y cuestionar, y en particular, pues en el caso concreto de Adeje. Me dice, no, mira, es que vamos a hacer una propuesta de un hotel singular en el tanque, ¿no? Bueno, y en el tanque a lo mejor facilita que 30 personas de aquel entorno pues no tengan que desplazarse todos los días al sur y puedan vivir en Erejos o puedan vivir en Ruy Gómez y puedan, bueno, yo digo, estoy abierto a discutirlo, pero en la costa de Adeje y provocando los efectos paisajísticos, etcétera, que hablábamos al principio. Por último, te quería contar una anécdota que nos sucedió a la familia, ¿no? Contó ahora Fernando, debió ser poco antes de la pandemia, ahora todo es antes y después de la pandemia, ¿no? Sí. Pues ahora 4 o 5 años, ¿no? Hacía tiempo que no íbamos al puertito de Adeje, todavía no estaba en marcha las obras, ¿no?, de la urbanización. Bueno, no recuerdo que en ese momento tuviéramos presente que esa urbanización está aprobada desde hace mucho, pero no recuerdo que estuviera la polémica funcionando y tal. Simplemente decidimos, nosotros tenemos una furgoneta desacamperizada y tal. Yo tengo 3 hijas y mi mujer y yo. Y entonces decidimos quedarnos por la noche en el puertito de Adeje, por la mañana tempranito, darnos un baño, un paseo por la zona, ir hasta el espacio natural y luego regresarnos, ¿no? Aparcamos la furgoneta, nos pusimos a dormir y de repente, como más o menos temprano, pues íbamos con las niñas y tal, son pequeñas, y como, no sé, serían las 11, las 12 de la noche, de repente empieza una bronca de ruido atronador, aparece una gente que tenía la llave del empaquetado, abren aquello y empiezan una fiesta con altavoces a toda potencia y como con música estruendosa, gritando y tal, bueno, que provocaba una molestia. Entonces, bueno, pues yo fui allí aquel día y paré allí, pero a todos los vecinos que están allí en aquel entorno. Y tenía pinta de la gente como que había llegado de fuera, ¿no? Claro. Yo conozco un poco este territorio, no solo, en fin, geofísicamente, sino también el territorio político, ¿no? En un municipio como Adeje, que tiene un alcalde que lleva gobernando con mayorías absolutas, voy a decir, desde el año 87 aproximadamente, ¿no? Es decir, en suma, pues 13 y 23, pues eso, 36 años, ¿no? Donde no se mueve una piedra sin que el señor alcalde se entere, inmediatamente, si hay cualquier tal, manda a la policía local. Si allí sucedió aquello y estuvo aquello funcionando hasta la bronca aquella, hasta las 4 de la madrugada, que no pudimos dormir. Estuvimos a punto de levantarnos e irnos de allí, pero nos aguantamos y tal. Yo creo, y a mí tampoco me gustan las tesis conspiranoicas, ¿no?, pero yo creo que eso tenía que ver con una cierta voluntad de favorecer que hubiera allí una degradación, de no limpiar aquello, dejar que la gente acampe donde le da la gana. No, bueno, en nuestro caso aparcamos la furgoneta en un aparcamiento y levantamos el toldo y dormimos y por la mañana nos fuimos. Pero la gente ya que se instala, monta como salvaje y tal. Yo creo que tiene mucho que ver con generar una imagen de que aquello se está deteriorando y que en ese sentido que llegue una urbanización de alto standing, de lujo, con una supuesta integración paisajística de los apartoteles y de no sé qué, pues va a ser una mejora significativa para la zona, ¿no? Vamos, a mí me llamó la atención mucho esa experiencia que tuvimos y que no nos había pasado nunca en ningún otro lado. Es verdad que expulsaron en su momento, eso debió ser, no recuerdo que yo estuve de consejero del Cabildo en la oposición, estuve entre el 2005 y el 2019. Y vivimos, bueno, pues en ese periodo, pues la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo tomó la decisión de expulsar, imagino que de acuerdo con Costas, con la Guardia Civil y tal, a las personas que estaban ahí viviendo en el entorno de la playa de Diego Hernández y tal, ¿no? Y esa gente, pues después se ha buscado la vida por ahí. Yo creo que algunos están en el barranco de San Sebastián, que es el barranco que está por encima de la caleta de Adeje para arriba, y están por la zona, ¿no? Pero ya te digo, en Adeje, o sea, tú me dices en otros lugares, pero en Adeje es un sitio que no se mueve una piedra sin que el alcalde no apruebe que esa piedra se mueve.
Y si allí, pegado en el entorno inmediato al puertito de Adés, esta gente se instaló y hizo allí unas chapuzas, en fin, como pudieron buenamente y tal, eso está claro que hay alguien que aprueba que eso suceda para luego justificar lo otro, ¿no? Justificar algo que es una agresión medioambiental, plantearlo como una mejora, como una rehabilitación del paisaje. Y tal cual. Hay Ya. otro dato que seguro que ustedes tienen presentes, ¿no? ¿Recuerdas la cifra de plazas alojativas de la urbanización Cuna del Alma? No, no. Podía rondar las 1.500 por ahí, ¿no? Por ahí andaba la cosa, ¿no? 1.300, 1.400, entre millar y medio, ¿no? Por ahí andaba, un poquito menos quizás. Bueno, eso es más población que Vilaflor, que el municipio de Vilaflor completo, el casco de Vilaflor, más La Escalona y algún barrio más Jama y tal. Es como si tú instalaras un Vilaflor en la costa y tienes que suministrarle todos los servicios de agua, electrificación, recogida de basura, gestión de aguas residuales, etcétera, etcétera, ¿no? De golpe y porrazo. Buah, esa cifra no la sabía, creo. Buah. Ese dato, por ser fiel a la verdad, se lo escuché, esa reflexión, ¿no? De la comparación con Vilaflor a Víctor Martín, profesor también de geografía, ¿no? De La Laguna, y la verdad que me resultó, como tú ahora, ¿no? Me resultó muy llamativo. Impactante, impactante. Bastante, sí, sí. Hay varios municipios que tienen igual o menos población que el proyecto de Cuna del Alma. O sea, uno es Vilaflor, otro que estaría rondando esas cifras podría ser Panier. No sé ahora exactamente qué población tiene el tanque, pero por ahí andará también. Pues, no, yo le he hecho esta pregunta a todos los profesores también que he hecho. Nuestro proyecto se llama Turismo Sostenible. ¿Hay tal cosa? ¿Hay algún...? ¿Conoces el significado de la palabra oxímoron? Oxímoron. Ya te lo han dicho. ¿Sabes lo que es un oxímoron? Me suena. Oxímoron son dos palabras que juntas constituyen una contradicción en sí mismo, ¿no? Es como decir blanca oscuridad o cálido frío, ¿no? O cosas así por el estilo, ¿no? Qué sé, nebulosa transparencia, ¿no? Son cosas así. Ya. Vamos a ver, seamos honestos con nosotros mismos, ¿no? Una actividad que se basa, en el caso de Canarias, ¿no? En que la gente despegue de un aeropuerto que puede estar en Alemania, en Inglaterra, en la península o en Dinamarca o en Finlandia, ¿no? Y se desplace pues a distancias de 3.000, 5.000, 6.000 kilómetros para aterrizar en Canarias y luego regresar. Ya solamente ese acto, ¿no? Ese efecto, ¿no? Del desplazamiento aéreo no casa muy bien con la sostenibilidad. Eso significa que entonces la consecuencia tiene que ser, bueno, pues entonces Canarias, para ser sostenibles, tenemos que renunciar por completo al turismo, hacer cero turismo y solo permitir una actividad turística que vengan barcos de vela. Bueno, sería seguramente muy poco realista, ¿no? Muy poco realista. Nosotros tenemos, en todo caso, que transitar desde el modelo económico que tenemos ahora, plantearnos un modelo alternativo e ir transitando de forma progresiva hacia él de la manera menos traumática posible, ¿no? Pero eso sí, tampoco nos engañemos, no digamos que entonces es sostenible, ¿no? Yo no digo que no vengan más turistas a Canarias, pero tampoco quiero ni engañarme yo ni engañar a nadie diciendo que eso es sostenible. Entonces yo creo que lo que hay que plantear es, para un turismo menos insostenible, que sería lo más honesto, pero hay que decir, bueno, si el efecto mayor es ya de entrada, y ahí seguro que te pudo facilitar muchos datos Pedro Dorta, por ejemplo, ¿no? Es el desplazamiento aéreo, tiene más sentido que vengan unas personas y estén 20 días o un mes, ¿no? Que venga 4 veces esas personas y estén una semana, ¿no? Y haya un número mucho mayor. Habría que potenciar un turismo de estancias medias largas, ¿no? Pero para eso también tenemos que tener un territorio que tenga suficiente interés, suficiente atractivo, gestionando correctamente todo nuestro patrimonio natural y cultural, o mucho de nuestro patrimonio natural y cultural, para que para las personas tenga mucho sentido venir a Canarias
y estar en la caleta de Adeje, pero disfrutar de las cañadas, el patrimonio histórico de la laguna, conocer nuestro folclore, nuestra gastronomía, nuestras bibliotecas, el que le interese leer, nuestra literatura, los paisajes puníticos, en algunos lugares donde se pueda mostrar de forma cuidadosa y tantas otras cosas que llenen perfectamente un mes y se les haga corto, ¿no? Claro, si es un turismo solamente de explayarse durante una semana de sol y playa y discoteca por la noche, bueno, pues con una semana tiene, ¿no? Eso sería una cuestión. También hay que ir pensando en alternativas desde el tipo de punto de vista de los combustibles para los desplazamientos. Ahora se da la paradoja de que tenemos también cada vez más turistas que vienen en barco, el tema de los cruceros, que ya representa un porcentaje, pero resulta que los barcos fundamentalmente utilizan como combustible el fuel oil, y el fuel oil es el combustible más contaminante, de tal manera que no solo en el desplazamiento, sino que ahora mismo Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, toda el área litoral es de las zonas más contaminadas de Canarias, porque el fuel oil emite una cantidad de partículas tremenda, ¿no? Además de dióxido de carbono a la atmósfera y tal. Bueno, pues que haya barcos que puedan operar con biocombustibles en un plazo intermedio, pues seguramente por ahí debe ir la investigación, el desarrollo, etcétera. Sobre todo, no estoy siguiendo quizá el orden lógico, ¿no? Tenemos que, desde mi punto de vista, paralizar el crecimiento turístico de Canarias, por lo menos en las islas altamente turistizadas como Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y ir decreciendo de manera progresiva. De tal manera que algunas zonas ya pues, de planta obsoleta, etcétera, vayan dejando de ser turísticas y reconvirtiéndose a ámbitos residenciales para la población local, que tenemos una falta tremenda de vivienda, y vayamos, digamos, reconduciendo, redimensionando nuestra actividad turística a niveles más razonables, al tiempo que aumentamos el desarrollo de los sectores económicos, una pequeña industria que no sea posible desarrollar aquí, una recuperación de la actividad agraria, otro tipo de actividad. Por último, no sé si nos queda un poco de tiempo. Vamos bien, vamos bien. Por último, la otra cosa muy, muy importante, hace poco escribí una cosa al respecto, a lo mejor te la puedo mandar, ¿no? Que acaba de salir publicada en un libro, que le colamos ahí un capítulo, un libro de la Consejería de Turismo, sobre el turismo de Canarias en la transición ecológica. El otro factor fundamental es el efecto arrastre del turismo, ¿no? Claro, como decíamos antes, si resulta que los principales operadores turísticos, las compañías aéreas que nos traen, o las compañías navieras que nos traen los cruceros, son extranjeras de capital español. Si resulta que las principales corporaciones hoteleras son transnacionales mundiales o transnacionales españolas, pero que operan en el mercado mundial, como las fundamentalmente de capital originalmente mallorquín, ¿no? Con ya casi todo de inversión y tal, como Riu, Sol, Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? Si encima a esos turistas los alimentamos importando alimentos que traemos de fuera, si lo suministramos energéticamente quemando derivados del petróleo en las centrales térmicas, petróleo que nos viene de fuera, si hasta el agua que le suministramos para el consumo o para llenar las piscinas la bombeamos o la desalamos con un alto coste energético, con petróleo que también viene de fuera, o sea, al final es que tenemos una economía completamente externalizada y completamente dependiente del exterior, que no genera circuito económico, no genera actividad, efecto de arrastre dentro del archipiélago. Esto, evidentemente, hay que ponerle remedio, ¿no? Eso requiere, pues, hay algunas cosas interesantes en el artículo ese que te lo mandaré. Lo pongo de ejemplo a seguir, de buenas prácticas que se pueden y deben replicar, ¿no? Bueno, pues hay algunos hoteles, pocos, pero algunos hoteles que establecen conciertos con empresas agrarias para que les suministren directamente productos frescos del país, ¿no? Del kilómetro cero, bueno, de las proximidades, ¿no? Al mismo tiempo son los mismos hoteles que gestionan la materia orgánica en las cocinas, la separan convenientemente y se la suministran a esas fincas donde tienen plantas de compostaje, donde obtienen abono orgánico. Bueno, son ejemplos de economía circular que funciona dentro de las islas y que tiene un efecto de arrastre, ¿no? En Canarias, yo tengo muy mala memoria para las cifras, ¿no? Pero tengo anotado ahí, te pasaré el texto, el número de camas turísticas que he llegado a ver, ¿no?
Bueno, pues si se pudiera fabricar los colchones de las camas de los hoteles y los apartamentos en el archipiélago, eso contribuiría a un pequeño sector industrial relevante, ¿no? Porque además las camas de los hoteles, por una serie de cosas, hay que renovarlas, los colchones, quiero decir, los colchones, ¿no? Hay que renovarlas periódicamente, no son como las de nuestra casa, que a lo mejor nos duran muchos años, ¿no? Bueno, pues eso generaría un sector industrial. Ahora si traemos los colchones de fuera, evidentemente, pues algún importador que tiene un margen comercial y ya está, ¿no? Pero lo otro generaría una actividad industrial con empleos normalmente mejor pagados, como son los de la industria, que los del sector servicios, ¿no? Como eso, podemos identificar un montón de posibilidades, ¿no? De hecho, el primer boom turístico que tuvimos en Canarias, entre el 60 y el 73, luego vino la crisis del 73, aquella actividad inicial, mucho más pequeña que la de ahora, tenía más efecto arrastre que ahora. Tú hablas con, ya son personas mayores y tal, hay muchos empresarios, muchas empresitas y tal, que proveían de servicios a los hoteles y eran empresas locales. Y eso ha ido sustituyendo, pues, por, claro, entre los años 60 y principios de los 70 y la actualidad, ¿qué es lo que sucedió? Que entramos en la era de la gran globalización. Entonces, todo funciona en un mercado globalizado. Pero eso genera muy poca o ninguna economía circular local, ningún efecto de arrastre o un mínimo efecto de arrastre, ¿no? Y aquello que siempre decíamos, y perdona que te lo vuelva a repetir, ya lo dije antes, ¿no? Bueno, pues por lo menos nos quedan los salarios de los trabajadores y trabajadoras del turismo, los camareros, limpiadoras de piso, los recepcionistas, los demás ya. Pero resulta que como ya no tenemos mano de obra que quiera trabajar en eso, porque la población canaria quiere trabajar en eso, ya entró, y el resto pues no quiere, o le resulta completamente antieconómico porque vive en Santa Cruz en un barrio y el desplazamiento al precio que está la gasolina hasta el sur se le va lo comido por lo servido y por supuesto ni puede soñar con tener una vivienda cerca de las zonas turísticas porque los precios son imposibles, ¿no? Bueno, en cambio a lo mejor a alguien que viene inmigrante, pues, aunque ahorre un poco, eso se convierte en una remesa que en su país de origen es rentable. Bueno, pues al final resulta que importamos mano de obra también. Entonces, bueno, pues ese es el modelo que evidentemente es un modelo que en su momento nos sacó del subdesarrollo, pero claro, eso hace ya 50 años, ¿no? Después ya se ha convertido en un modelo que tiene mucho de perverso, ¿no? De perverso. Sí, por agregar un poco a eso, también he encontrado interesante, he hecho entrevistas a trabajadores del turismo, habitantes de Cabo Blanco, de Busanada, que yo los veo como pueblos que se han construido para el trabajador del turismo, porque al final estas familias vivían en la zona costera hace unos años, han sido echados de la zona costera a favor de los hoteles. Pues a estas familias que he entrevistado, todas dicen lo mismo, que no quieren trabajar del turismo, que lo hacen por obligado, porque ¿qué más van a hacer? No, y esos Eh, todavía viven en Cabo Blanco y en Musarada, pero a un parado de Ofra, de Añaza, del polígono Padre Anchieta de la Laguna, que el coste, ni aunque varias personas juntas, ¿no? El coste del desplazamiento, vamos, con los salarios que se cobran en el sector servicio, es que no le merece la pena desplazarse al sur a trabajar. Que no vas a resolver las grandes bolsas de paro y de paro juvenil que tenemos, sobre todo en el área metropolitana, o incluso en zonas del norte de pues sí, ha sido bastante interesante hablar con la gente trabajadora del muy turismo. importante, muy Que importante. si había una persona que trabajaba empezó de limpiadora, le pidieron que limpiara los platos también, que hiciera de platera, luego le pidieron que hiciera ayudante de cocina y luego le pidieron que sea cocinera y le seguían pagando el sueldo de limpiadora, solo, y le decían, ¿tú qué quieres? ¿Un aumento? Si tú me pides un aumento, te echo, que hay gente en cola para trabajar aquí. Pero que en Y sí, cola probablemente sean eso, personas que han venido que con todo el respeto y el cariño a esas personas, que han ido a buscarse la vida, ¿no? Desde situaciones más precarias que las nuestras en Ecuador, en Colombia o en donde quiera que sea, en Bolivia o en Mauritania, ¿no? Pero sí, esas son las personas que están dispuestas a hacer ese trabajo por todavía menos dinero que las personas del país.